Alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios. El Evangelio según Lucas capítulo 2 versículos del 8 en adelante nos narra lo siguiente. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dice el versículo 18: y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermosa porción bíblica. Pero yo quiero enfatizar en el versículo 11. Dice, el versículo 10 y el versículo 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo me pregunto, estamos celebrando simbólicamente la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús. La palabra me dice que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, el Salvador. Mi pregunta es, si se necesitaba un Salvador, debía haber una amenaza latente para toda la humanidad. Si hoy se necesita el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es porque hay una amenaza latente y poderosa sobre toda la humanidad. Y podemos preguntarnos en medio de esta hermosa porción bíblica que acabamos de leer: ¿cuál es esa amenaza? ¿Por qué Dios Padre tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo como el Salvador? Eso le dijo el ángel a los pastores: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿De qué nos salvará? ¿O de qué nos estaba salvando? Bueno, la respuesta está en la misma palabra de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Definitivamente, no hay excusas para no entender. En la palabra de Dios está claro el propósito, el principal propósito de la venida de Jesucristo a la tierra, de ese Dios hecho hombre. Vino a salvarnos. Él vino como un Salvador. Y si vino como el Salvador, no uno más, sino el único Salvador. Recuerden que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador. Y si vino ese Salvador, es porque había una amenaza tremenda sobre la humanidad. Y la palabra nos da la respuesta. ¿Cuál es la amenaza? Dice: para que no se pierdan, mas tengan vida eterna, para que tengamos la oportunidad de creer en nuestro Señor Jesucristo, y eso nos dará la salvación. Él dijo: yo no envío a mi Hijo, dijo Dios Padre, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que el mundo tenga
vida eterna. No hay otra forma de explicarlo de una mejor manera. El único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario, su resurrección. Pero eso tuvo un propósito y tiene un propósito y tendrá un propósito: darnos la oportunidad a ti y a mí de salvarnos, de no ir a la condenación. Pastor, ¿y por qué dice eso? Yo no lo digo, la palabra lo dice en el versículo 18 de Juan 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el asunto es de creer en nuestro Señor Jesucristo para salvación, para que nos libre de la condenación en que podemos estar sujetos si no creemos en Él. Recuerda en este tiempo simbólico del nacimiento de Jesús, recuerda el propósito principal en medio de otros propósitos, como dijimos el domingo anterior. En medio de otros propósitos, el propósito principal es darnos la salvación, darnos la vida eterna en las moradas que Él mismo nos preparó. Reflexiona y medítalo en tu corazón. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Mil bendiciones para todos. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.